Estamos en condiciones de iniciar. Senador, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio. ¿Podemos empezar a grabar, Marco y equipo? Muchas gracias, compañeras y compañeros, por acompañarnos esta mañana. Está con nosotros el coordinador del grupo parlamentario, el senador Julen Rementería, quien nos emitirá un mensaje inicial y luego seguiríamos con las preguntas que ya me han llegado y las que ustedes nos hagan llegar a partir de este momento. Senador Rementería, tiene usted la palabra. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos y a todas los representantes de los medios de comunicación. Hoy atendemos a esta conferencia en razón de que nos parece grave lo que está sucediendo particularmente en el caso de Tamaulipas y queremos señalarlo y además puntualizarlo. Hace unos días apenas se desechó la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas y el procedimiento de desafuero. Quiero decirles que este desechamiento tiene que ver con los efectos que tiene precisamente y las confusiones que se dieron a partir de lo que ahí se planteaba. El Congreso de Tamaulipas precisamente lo que hizo fue inconformarse contra los efectos de este famoso juicio, de este procedimiento de desafuero, y el ministro, en su desechamiento, el ministro González Alcántara, habló de la controversia constitucional que no remueve el fuero, ni reconoce que la Cámara Federal lo haya removido. La declaración de no homologación emitida por el Congreso local el pasado 30 de abril, inmediatamente, por cierto, posterior a la declaratoria federal, es un acto válido, así lo señala. Está vigente y, por supuesto, está pues revestido de toda la legalidad, estableciendo con claridad lo que preceptúa el artículo 111 en su párrafo quinto. Nos parece que el desechamiento solo podría ser reclamado precisamente por el Congreso local porque resulta benéfico para este. Puede suponerse que en todo caso esto no fue así porque precisamente le hace pues sentido al Congreso local el poderlo tener como un resultado a su favor. Por todo lo anterior, hay que simplemente determinar y decir que el gobernador del estado de Tamaulipas sigue en ejercicio de su encargo, gozando del fuero constitucional por la declaración precisamente del Congreso local. La Corte lo ha reconocido así. También tan lo ha reconocido así que en un empeño por simplemente seguir con la persecución política que hace el gobierno federal y particularmente por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pretende ahora presentar un recurso de reclamación por parte de la Fiscalía General de la República. En todo caso, tendríamos que interpretar varias cosas a partir de este recurso presentado. La primera y muy importante es que, por supuesto, no puede haber acción que pretendiera limitar la pues, libertad o que quisiera aprehender al gobernador de Tamaulipas. Estamos ante un hecho en el que hoy pues ya está simplemente determinado que el gobernador sigue en su encargo, sigue teniendo el fuero y que por supuesto no puede ser llamado por ninguna autoridad. En caso contrario, se estaría ante un delito grave el que pudiera, por un lado, la fiscalía solicitar y por otro lado, algún juez ofrecer o obsequiar una orden de aprehensión contra el gobernador. En todo caso, lo que tenemos que estar es atentos a lo que se establezca desde la Corte como resolución a este recurso de reclamación. Tenemos confianza en que, como sucedió ahora con este desechamiento y esta razón dada al gobierno, o más bien al Congreso de Tamaulipas, se pueda dar también una resolución apegada a derecho y que confirme lo que ya se establecía precisamente en los argumentos del desechamiento, en donde con toda claridad se dice que la última palabra en este asunto la tiene el Congreso
del Estado, en este caso particular, el Congreso de Tamaulipas. Es increíble que en los tiempos en que vivimos se esté ocupando más el gobierno en cosas como perseguir a operadores o a políticos de otros partidos, a gobernadores, en lugar de resolver toda la problemática que se tiene en seguridad, en educación, en salud, la falta de infraestructura. Me parece que es verdaderamente lamentar que hoy se esté persiguiendo a pues destacados panistas, como es el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y estemos, bueno, dejando de lado los temas que le importan a nuestra nación. Hoy señalamos y hacemos una solicitud, sí con respeto, pero por supuesto exigente, donde lo que queremos es que se deje de lado este asunto. Si se quiere seguir procesando al gobernador, lo tendrán que hacer, pero mientras el gobernador siga en el cargo, y esto no dejará de ser así hasta octubre del año que entra, no podrá ser precisamente reconvenido a través de esta resolución de la Cámara de Diputados Federal. Muchas gracias, senador. Empezaremos con las preguntas, si les parece bien. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿está en entredicho o en riesgo el pacto federal en caso de que la Fiscalía detuviera al gobernador Cabeza de Vaca? ¿Y qué opina sobre la falta de claridad de la Corte sobre este asunto? Yo diría que sí está en entredicho, digamos que el pacto federal, porque hay una pues inusitada intención por parte del gobierno federal de justamente atacarlo. Todo aquello que no le conviene o que no le gusta o que políticamente le resulta incómodo, sobre todo ahora que hay un proceso tan importante como el que tenemos en México, el gobierno lo está intentando vulnerar. Me parece que esto hay que decirlo, hay que comentarlo con los ciudadanos de este país, hacerlo visible, pues, porque hay un gobierno desesperado. Y más a la luz de los últimos resultados, en donde, de las encuestas, en donde se ve con claridad ya que el resultado para Acción Nacional y para la Alianza Va por México es un resultado altamente favorable que se espera, y estamos pues también de alguna manera esperando que la nueva composición de la Cámara de Diputados ya no tenga mayoría absoluta el partido en el poder y sus aliados. Y por otro lado, el decir que esto ocurre precisamente, y esta intención de llevar a cabo este proceso, de insistir en él cuando no tiene por qué hacerse, para poder desviar la atención de temas importantes. Además del de salud, el tan mal manejo de la pandemia, uno más reciente en este trágico accidente en la línea 12 del metro, en donde los responsables son los del actual gobierno, quienes los construyeron y quienes les han dado mantenimiento, en donde no permitieron que hubiera una comisión que por lo menos se enterara de lo que ahí pasó, en donde se reservaron todos los expedientes técnicos y de obra, desde las bitácoras, proyectos, ejecución, toda la parte financiera, para que no nos enteráramos nadie de cómo se construyó y qué fue lo que ocurrió ahí, en donde se sabe que hubo un sobrecosto de más del 60%. Entonces, claro que está en entredicho el pacto federal, porque hoy se ocupa al gobierno federal, precisamente a la figura presidencial, como un ariete para golpear a sus opositores. Y lo que tenemos es que decirlo, lo que tenemos es que hay que señalarlo, no podemos permitir el simplemente dejar pasar el tiempo sin mencionarlo. Hoy es urgente decirle a la gente cómo están pasando las cosas en nuestro país y que hay que corregirlas. Y eso pasa precisamente por las acciones del gobierno federal, particularmente las del Ejecutivo, en donde en últimas fechas se ha venido en un acto verdaderamente inusual, inédito en nuestro país, interviniendo en las elecciones, aceptando directamente él que lo está haciendo. Y esto es absolutamente indebido, es ilegal. Hoy ya en el 108 constitucional reformado se establece el delito electoral como un delito por el cual puede llegar a ser procesado. Así que solicitamos que se cese ya
con el ataque a todas aquellas personas que hoy los consideran sus adversarios políticos y se pongan a resolver los problemas de México, que son muchos y que en este gobierno lo único que han hecho es agravarlos. Gracias, senador. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra. Félix, ¿estás conectado? Si no avanzamos, Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra. Bueno. Félix. Bueno. Ajá. Félix, ya te escuchamos. Okay. Tenía apagado el micro. Senador, buenos días, compañeros. Bueno, pues que me hagas un comentario, senador Julen. El senador Ricardo Monreal dijo en un Twitter que este caso está como subyúdice. ¿Qué significa esto? Y si esa es una postura más o menos decente de lo que está pasando en Tamaulipas, porque también que me hagas un comentario acerca de lo que dice la secretaria de Gobernación. Ella dice que, pues, sí, el gobernador ya no tiene fuero. Esto abona al encono y si estarías de acuerdo en que esto no está respetando a sus excompañeros, porque ella fue ministro y está criticando las decisiones que toma los ministros ahora. También preguntarte si esta decisión o lo que ha declarado AMLO ya es una fobia contra el gobernador para que suban sus bonos, para que él diga que pues sí se está combatiendo a la impunidad. Y finalmente en la línea 12 del metro, senador, preguntarte, hay quienes se pronuncian porque esa línea ya no se construya, porque dicen que la quieren apuntalar y no sé. ¿Cuál sería la mejor decisión para tomar para esa línea del metro? Gracias, senador. Gracias, Félix. Empezaría por decirte que el asunto no está sub judice. Ellos lo quieren manejar así para tratar de intentar decirle a la población que no hay una resolución final. El propio presidente dijo, me parece que el día de ayer, que el asunto ya lo había determinado la Corte y que este era el máximo tribunal. La Corte ya desechó la controversia planteada por el Congreso Estatal, pero no porque no tuviera razón, sino porque lo que la Corte mencionó ahí es que ya lo que quería el Congreso Estatal, que era pronunciarse sobre la homologación o no a la declaratoria de procedencia que se había hecho por parte de la Cámara de Diputados Federal, pues ya había ocurrido. En otras palabras, ya había actuado conforme lo establece el párrafo quinto del 111 constitucional y entonces ya no había materia para seguir con esta controversia y por tanto se desechó. Pero se desechó porque se le dio la razón al Congreso del Estado. En todo caso, me parece que lo que habría que es hablar con claridad y con sinceridad. El asunto no está subyúdice en ningún momento. Y tan no es subyúdice que precisamente presenta la Fiscalía un recurso de reclamación intentando modificar lo que ya la Corte resolvió y que por supuesto esperamos que la Corte simplemente consienta nuevamente lo que ya se dijo del ministro que fue ponente, el ministro González Alcántara. Respecto a la secretaria de Gobernación, con todo respeto para ella, primera por el puesto que ostenta y segundo por ser una dama, pero me parece que está fuera de lugar. Primero, no tiene nada que ver con que se le haya retirado el fuero. Si no conoce la resolución de la Corte, me parece que debería de conocerla, debería de leerla. Cualquier persona con elemental con conocimiento del ámbito jurídico, es más, aún sin él, simplemente con buen uso de lo que es pues el razonamiento natural de cualquier ciudadano, de cualquier persona adulta, se podrá dar cuenta que lo que dice ahí es simplemente que el Congreso del Estado actuó bien, tomó la determinación de no homologar a lo que había pedido la Cámara de Diputados y por lo tanto el gobernador sigue teniendo fuero. Lamento muchísimo de verdad por tratarse de quien se trata, de una dama y de la secretaria de Gobernación, que lo que haga es simplemente la función de una empleada del gobierno federal en lugar de alguien que procure pues la buena política al interior de nuestro país. Y por último, Félix, el tema de la línea 12 del metro. Yo estoy seguro que habrá gente que pedirá eso. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza. No digo que se tenga que hacer así. Entiendo la petición. Me parece que lo que hay que hacer es una revisión profunda, muy rápida,
con el tiempo necesario, pero bueno, agilizándola, en el cual nos puedan compartir. Aquí el problema es que la investigación se está llevando a cabo por la oficina de quien podría resultar, entre otros, responsable, la propia Claudia Sheinbaum. Entonces, de lo que estamos hablando es de que se es juez y parte, pero además no nos han podido ofrecer la posibilidad de que la comisión que se solicitó pudiera enterarse de cuáles son los avances técnicos y que en todo caso también conozcamos cuál fue el proyecto, si ese proyecto se construyó de manera adecuada y además, en todo caso, si el proyecto se cumplió con todas las especificaciones técnicas. Y de ahí, ¿qué derivó? Porque hay que recordar que ese proyecto fue muy señalado durante varios años, justo tuvo que estar cancelado un tiempo porque en su operación, porque había muchas dudas sobre su funcionamiento. Y yo creo que lo justo, lo necesario, lo humano es que se pueda conocer la verdad de lo que ahí pasó. Se quiere tapar el sol con un dedo. Me parece que hoy lo que tenemos es conocer eso y dejar de lado estas vendetas políticas, que sí, así las considero también, atacando adversarios políticos, que lo único que se han dedicado es a defender a su Estado, a trabajar por él y a tratar de engrandecerlo. Gracias, senador. Senador, nada más una precisión. ¿Y ustedes por qué no piden informes de cómo va el caso Lozoya? Porque ese caso está olvidado y se supone que es un importante personaje para combatir la corrupción. ¿Por qué no han puesto el énfasis en que sepan qué pasa con Lozoya? Se ha mencionado, lo que pasa que, claro, no se le ha dado todavía la visibilidad requerida. En este caso de lo que estamos hablando es, bueno, en el caso Lozoya es algo vergonzante para México, pero no estamos ante una tragedia que costó la vida a 26 personas y mantiene o ha mantenido a 80 personas heridas con el dolor para todas sus familias. Y que además pudiera llegar a suponer un riesgo para el resto de la población que use esa línea si algún día se pone en uso otra vez. Por eso es tan importante insistir en este tema y que se sepa que hay responsables, que los tiene que haber. Lo que necesitamos es conocerlos, llevarlos a juicio y meterlos a la cárcel. Gracias, senador. Gracias. Parro, estás conectado. Tienes la palabra. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Gracias, senador. Buenos días. Yo quisiera preguntarle o pedirle su opinión respecto a lo que estamos viendo ya en algunos partidos políticos, que es esta declinación de candidatos en favor de otros, que pareciera ser están mejor posicionados o tienen más fuerza los partidos políticos en algunas entidades. Vimos Tlaxcala, vimos ya Sonora, vimos Sinaloa, vimos... en fin, son algunos de los ejemplos que ahora me vienen a la mente. Y eso por un lado. Y la segunda pregunta que tengo que hacerle es no sé si rompimiento de los partidos satélites de Morena. Vimos acusaciones en redes sociales progresistas en contra del presidente y de su partido. También vimos al Partido Encuentro Solidario cambiando el discurso y ahora dice que va por la castración química de violadores. Sin importar si son personajes públicos o políticos, en clara alusión pues a los problemas que enfrentan algunos de los funcionarios o candidatos de Morena, como Félix Salgado, acusado de violación, o el diputado Saúl Huerta, que también está acusado de violación de menores. Pues parece ser ya un rompimiento de los satélites de Morena con el partido, en una jugada que no logramos entender, o me gustaría conocer su opinión, qué significa dentro del panorama electoral que está manejando el país. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias por tus preguntas. A ver, empezaría por decir, ¿qué está pasando? ¿O creemos que está pasando? Pues que al final se vienen recomponiendo las fuerzas en los distintos estados del país y se empieza a ver cuáles son los posibles ganadores que pudieran obtener el triunfo en la elección del próximo 6 de junio. Y se está tratando de asegurar por personas responsables de lo que ocurre en México y la preocupación que se manifiesta respecto al rumbo que ha llevado
en estos casi 3 años del gobierno, para que eso se detenga y ese deterioro del país ya, pues de alguna forma, tenga un alto. Yo lo que diría aquí es que hay que, pues, celebrar el que se le dé prestigio al acuerdo, se le dé, pues, de alguna forma, la prioridad que se tiene al poder encontrar las coincidencias. Hoy tenemos que decir que lo que podríamos entender como esto es una definición que a mí me gusta mucho, que tiene que ver de lo que es la política, que es el arte de negociar y consensar, en donde tenemos que superar las diferencias, respetando lo plural, sin olvidar lo común. Y lo común es México. Y lo que hoy está en riesgo es México, precisamente. La gente lo viene entendiendo así, candidatos responsables lo vienen entendiendo así, y por eso dan paso a opciones que pueden, con su suma, apoyar a que ganen y que se dé privilegio a lo que México necesita, la suma y el encuentro de los acuerdos. Y en el caso de los partidos satélites que se vienen desincorporando, que se vienen separando, lo que yo observo ahí es pues un poco el trato que se les dio desde un movimiento, más que partido, el de Morena, en donde pues simplemente se les trató como lacayos, como súbditos, se les engañó con todo lo que son los procesos de selección. Otros están desencantando precisamente porque se ofreció una cosa en las elecciones 2018, han pasado casi 3 años, ya vamos por la próxima elección federal, al haber transcurrido todo ese tiempo, y no se ve ni siquiera por asomo que aquello que eran los argumentos puedan ser pues las acciones de gobierno en el gobierno de la República. Y por supuesto que genera el desencanto, la desesperación y los rompimientos. Al final, yo creo que todo esto que está sucediendo va a favor o va a actuar a favor de México, porque va a permitir tener pues la posibilidad de que estemos encontrando mejores resultados para la oposición. Hay que decirlo ya, hay encuestas nacionales por medios incluso internacional que se han publicado, algunos nacionales, en donde ya se da por descontado el que no hay forma de que tengan la mayoría calificada. Incluso se habla ya de que estarían perdiendo los próximos días ya lo que sería la mayoría absoluta. Por lo tanto, estamos en un impasse en la campaña tan importante que digamos que estas sumas, estas adhesiones que se dan de otros candidatos a la Alianza Va por México son importantísimas para consolidar ese triunfo y para que estemos en condiciones de lograr ese equilibrio que se requiere en la Cámara de Diputados para detener la destrucción de nuestro país. Y a ello, pues sumarle, por supuesto, el desencanto que tienen los que fueron sus aliados y que reconocen que aquellos a los que se aliaron, pues simplemente no cumplieron. Muchas gracias, senador. Gerardo Segura pregunta, ¿cree usted que ante las pifias del presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, en el caso García Cabeza de Vaca, deben de despedir a sus asesores jurídicos por la ignorancia que han mostrado en este y varios casos? ¿Considera que de insistir López Obrador con este engaño de que el gobernador ya no tiene fuero y se atreviera a solicitar una orden de aprehensión, podrían ser acusados de secuestro? Mira, yo no sé si tengan que despedir a sus asesores, porque tal vez sus asesores sí les dijeron que tenían fuero y ellos simplemente desatendieron la asesoría. No lo sé. Eso es algo que sabrán ellos, qué fue lo que les dijeron sus asesores. Lo único que le puedo comentar es que el gobernador tiene fuero, la Corte así lo decidió y que no hay más que discutir en ello. Y que en todo caso esta persecución política, porque es lo que es, debe cesar ya en nuestro país. Senador, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Damos por terminada esta conferencia de prensa y les hacemos llegar los materiales. Muchas gracias, senador, coordinador. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sergio. Muy buena semana a todos. Listo.